Resolución de conflictos en la psicología organizacional. Mercedes, mi compañero es insoportable. Lo ha tomado conmigo, solo critica los informes que tanto me cuesta hacer y la forma de hablarme. ¿Qué modos? Cada vez me siento más estresada y más torpe. Y no me escucha por más que le digo que nunca he hecho este tipo de informes. Ya no me apetece hablar nada con él. En este artículo voy a desarrollar el punto de vista de la psicología sobre los conflictos laborales. Conflictos que pueden tener diferente magnitud e intensidad, frecuencia y trascendencia en la vida laboral de las personas. Para afrontar los conflictos laborables es muy importante saber a qué tipología de conflictos nos estamos enfrentando, ya que cada categoría requiere una estrategia distinta. Diferencia de comportamiento entre generaciones o en el mismo espacio. El empleo y la autoridad no significa lo mismo para quienes nacieron en la posguerra, vivieron en medio de una crisis o se criaron bajo la premisa de que a los padres se los obedece, que para quienes nacieron en la sociedad con la libertad como uno de los pilares fundamentales. La comunicación asertiva es fundamental para poder transmitir nuestros pensamientos, emociones y necesidades de manera clara y respetuosa. Tiene el poder de mejorar las relaciones interpersonales, fomentar la productividad y cooperación entre los miembros de un equipo. Puede llegar a prevenir conflictos y promueve un clima organizacional positivo. La psicología organizacional llega a ser un aspecto clave para comprender cómo funciona la dinámica de las empresas, principalmente el pensamiento de las personas que laboran en ella, con el objetivo de superarse. El psicólogo organizacional tiene gran importancia, ya que se encarga de monitorear, evaluar y supervisar el comportamiento de los empleados, la resolución de conflictos y su adaptabilidad. La psicología organizacional no solo permite un ambiente positivo en la empresa, sino también busca contribuir en los objetivos organizacionales. Se sabe que el ambiente en el que se encuentra una persona es muy influyente en su estado de ánimo, por lo tanto, también en su desempeño. En este caso, laboral, pues como en cualquier otro espacio, los trabajadores requieren de un lugar regido por la buena comunicación, condiciones favorables para los empleados y un enfoque dirigido a mejorar la calidad de vida de estos. Por consecuencia, se verá el impacto positivo en el rendimiento laboral, logrando una mayor productividad, satisfacción por parte de los empleados y empleadores y el crecimiento de la empresa. El encargado de encontrar las fuentes de disgusto, elaborar posibles soluciones a estas y planear estrategias para el mejoramiento del trabajo en equipo, teniendo en cuenta las habilidades y formación de cada uno de los empleados, vendría siendo el psicólogo organizacional, proporcionando a la empresa un ambiente laboral sano. Se nos puede presentar el caso que en nuestro lugar de trabajo no nos sintamos completamente satisfechos por ciertas condiciones de este, que provocan un gran disgusto que puede afectar tanto a la salud de los trabajadores como su desempeño en el trabajo. A esto se le llama riesgos psicosociales, que en otras palabras son síntomas provocados por la ausencia de un método favorable para las condiciones de vida de los empleados, las cuales pueden ser estrés, carga y fatiga mental, insatisfacción y desmotivación laboral, entre otros. Sabemos que una empresa y los logros de esta son a base del rendimiento de los empleados. Por eso es tan importante evitar que estos riesgos sucedan. Toda empresa debería tener como prioridad el uso de herramientas que aseguren el bienestar a todos los trabajadores. Buenas tardes, el día de hoy estamos con la psicóloga Carolina Rodríguez, la cual va a ser entrevistada. Somos alumnas de la Universidad Católica San Pablo de primer semestre y le queremos hacer unas preguntas para saber un poco más sobre su especialidad en psicología organizacional. Genial, un gusto, muy buenas tardes. Me presento un poco. Como psicóloga organizacional empecé trabajando en CDH, consultores, estuve en Academias Mendel, luego también estuve en la empresa Semiagro, que es donde hice más experiencia, llegando a ser jefa de área. También he participado como capacitadora para IANSA, para distintas empresas y luego independientemente también en todo lo que es selección de personal. Perfecto. Entonces comenzamos con la primera pregunta, que es ¿cuál es el objetivo de estudio de psicología organizacional? Bueno, hablando un poco de psicología organizacional, como toda la psicología,
Se dedica al estudio del comportamiento humano, pero la diferencia en organizacional es que está evocado a los grupos, a las personas en relación a una organización, ¿no? Esto incluye de repente saber un poco y tener técnicas sobre cómo manejar la motivación en el personal, temas de comunicación, resolución de conflictos y todo ligado en realidad a la satisfacción del trabajador y a la productividad. Perfecto. Para usted, ¿qué habilidades y destrezas se deben de aplicar como un psicólogo organizacional? Como psicólogo organizacional va a depender un poco según la cultura de cada empresa, ¿no? Hay algunas empresas que son más creativas, otras que son más de mercado, otras que de repente son más competitivas y según eso se van generando distintos requerimientos, ¿no? En el caso de un psicólogo organizacional como, digamos, general, lo que yo considero, según mi experiencia, que es lo que más se necesita, es tener habilidades de resolución de conflicto, ¿no? Entre las distintas partes, saber sobre comunicación efectiva, el tema también de estar muy capacitado según, bueno, en mi experiencia, como te digo, en temas de legislación laboral y liderazgo. O sea, podemos concluir que lo principal es poder resolver conflictos en una empresa. En mi experiencia, principalmente, sí. Como tercera pregunta, ¿cuáles son los puntos principales de un proceso de selección y reclutamiento en una empresa? Ok, a mí me gusta siempre hacer como la diferencia entre lo que es reclutamiento y lo que es selección. Reclutamiento es el proceso de tener varios currículums vitae, varios candidatos, ¿no? Un reclutamiento de perfiles para recién con eso poder hacer la selección. Entonces, en el reclutamiento primero es tener el perfil del puesto. Si ya lo tenemos, genial, y podemos colocarlo en las distintas plataformas de búsqueda como LinkedIn, CompuTrabajo, Boomerang, entre otros. Y también a la par, depende de los procesos de cada empresa, se puede manejar una convocatoria interna. Así como desde la externa en las plataformas, la interna también se puede manejar y es muy aconsejable. Eso se realiza enviando un correo electrónico a todos los trabajadores, haciéndoles saber del requerimiento que se está teniendo, y alguno de ellos puede optar por postular a estos puestos, ¿no? De repente alguien que se pasa de logística a marketing, puede ser, o incluso si es que tienen algún recomendado, alguien que sepa que cumple el perfil, bueno, y ahí tenemos lo primero, ¿no? Tener las convocatorias interna y externa. Después de eso, después de que ya hemos hecho la convocatoria, empezamos a recibir CVs. Cuando recibimos los CVs tenemos que hacer filtrados, ¿no? En este caso vamos a, de repente, si es que yo tengo como plataforma de búsqueda CompuTrabajo, de repente me han llegado 100 CVs. Entonces de ahí yo voy a empezar a preseleccionar. Me quedaré con cierta cantidad, ¿no? De esa cantidad yo voy a empezar a hacer llamadas telefónicas en las cuales yo compruebo los datos que están en el CV y corroboro cierta información que necesite, siendo que tengo una pequeña cantidad de preseleccionados para entrevista, ¿no? Eso puede ser probablemente de 5, 3, hasta de repente 7. Entonces yo ya con esa cantidad puede ser que los entreviste yo o los entreviste de repente alguien del área de recursos humanos para tener solo un máximo de 3 a 4. Y eso sí los enviamos a entrevista, ya sea con el jefe inmediato de la persona que va a ocupar el puesto vacante o de repente con algún supervisor o alguien que sea entendido en ese puesto, ¿no? Después de ello, ya se da la entrevista y conversamos entre el jefe inmediato probablemente y yo cuál sería el posible seleccionado, y luego ya empieza otro proceso que es todo lo administrativo. ¿Es cierto que como psicólogos podemos estar analizando desde el momento que recibimos la llamada? Sí, claro, totalmente, ¿no? Tanto, o sea, el darnos cuenta de pequeños gestos, del tono de voz, de la forma en que habla de la persona o las pruebas psicológicas, los test psicométricos, nos dan una referencia, no nos corrobora algo, pero nos da un indicio que de repente por ahí deberíamos investigar. Si de repente en una llamada telefónica yo estoy hablando con alguien que no está muy segura, que veo que tartamudea, que se queda en blanco, yo tendría que corroborar si es que de repente, pues, no sé, va a tener la destreza verbal para lo que requiere el puesto, ¿no? Perfecto. Y algo ahí también importante, ¿no? Pues estamos hablando de un proceso de selección general, pero también hay masivos, ¿no? Que eso ya es otro proceso, pero creo que está ahí, ¿no? Perfecto.
Como cuarta pregunta, ¿cuáles considera usted que son los principales retos que nosotros afrontaríamos al ser psicólogos organizacionales en algún futuro? Ujú. Creo que uno de los principales retos es el tema de las generaciones, ¿no? Porque al haber distintas generaciones en una empresa, estamos hablando de centennials, millennials, baby boomers, ¿no? Y demás, pues hay mucha diferencia de pensamiento, de objetivos, de formas de hacer las cosas, y muchas veces se da el tema de que tal generación no entiende cómo hace la otra generación, y por ahí no se genera el trabajo en equipo, y el trabajo en equipo es muy importante. Entonces, saber cómo se puede complementar el trabajo de las distintas generaciones. Luego también el tema de la adaptabilidad. Yo creo que el de la adaptabilidad, el que ustedes puedan tener, ¿no?, esta habilidad y poder enseñarle a sus colaboradores, también es vital, como en el tema de la pandemia. Quien no se adaptaba no sobrevivía, porque cada vez va llegando más tecnología, hay muchos temas como el cambio climático y demás temas sociales que pueden repercutir. Entonces tenemos que ser sumamente adaptables, ¿no?, dadas las circunstancias sociales que se vienen presentando. Listo, esto sería todo por mi parte y ahora va a seguir mi compañera Bianca para que siga entrevistando. Listo, gracias. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿qué consideras fundamental para crear un ambiente laboral saludable y productivo? Ya, genial. Primero, poder desarrollar en los trabajadores buenas formas de comunicación efectiva, y también lo que es la comunicación asertiva, ¿no? Porque la mayoría de problemas entre las personas se da por este tema. Entonces, trabajando el tema de la comunicación, con de repente charlas constantes, feedbacks, evaluaciones de desempeño donde se hablen de estos temas, pues se le da mucha más importancia para la resolución de conflictos. Ahora, también es bastante importante para un buen clima laboral, para que las cosas se den bien dentro de la empresa, una buena relación con el jefe, ¿no? De hecho, muchas personas no renuncian a la empresa, se dice, sino que renuncian a jefes, a malos jefes. Entonces, el tema de que el jefe sepa liderar adecuadamente, ¿no?, que sepa llegar hacia sus trabajadores, motivarlos y generar en ellos un buen desempeño. Okay. La siguiente pregunta sería, ¿qué técnica utiliza para evaluar el clima laboral y la satisfacción de los empleados? Ok, mira, en lo personal te comento, yo no me he dedicado mucho al área de clima laboral como tal, me he dedicado más a lo de selección, evaluación de desempeño, capacitación, distintos temas en esas líneas, pero sin embargo sí tengo conocimientos en lo que es evaluación de clima, y puedes aplicar desde entrevistas, desde observación, desde preguntas que tú misma has armado. Dentro de lo que son las pruebas psicométricas, las más conocidas, la Sonia Palma, ¿no? Entonces por ahí tendrías alguna referencia de cómo se podría hacer. Ok, ¿y usted cómo manejaría la presión o el estrés en el trabajo? ¿Te refieres cómo lo manejaría en los colaboradores, verdad? Sí. Ya, genial. Bueno, es parte de la mayoría de trabajos, de todos los trabajos en realidad, cierto grado de estrés. El estrés no es negativo. El estrés es sano hasta cierto nivel, pero cuando este estrés llega a ser muy constante durante mucho tiempo, quitando de repente espacio para el bienestar de la persona, para que tenga tiempo de calidad con su familia, ¿no?, es cuando estamos hablando de que el estrés es demasiado alto, y aquí se puede caer en burnout, ¿no?, que hay que estar bastante atentos. Entonces, para poder gestionarlo, son bastantes medidas, yo considero. Por ejemplo, el tema de las vacaciones, ¿no? La ley de vacaciones es incluso específica, ¿no?, que tiene que ser en periodos de repente no menor de 7 días en algunos momentos. O sea, hay ciertos criterios, por lo que cuando yo he estado a cargo del área sí he estado bastante atenta a que las personas salgan en los tiempos que les corresponden para que puedan conciliar su vida personal, su vida familiar, ¿no? Esto estando atenta de ellos, atento a los jefes. Luego también el tema de la salud ocupacional, ¿no?, haciendo evaluaciones constantes en estos temas. También el tema de darles facilidades como por ejemplo el tema de la EPS, ¿no?, para que puedan de repente acudir a hacerse ver los temas de salud, ¿no?, hasta incluso con psicología que te da la EPS, que te alivia bastante. Considero también en lo personal
que el trabajo de 48 horas es muy pesado en realidad, ¿no? Y es una medida que ya varios países están tomando, el de disminuir el horario laboral. Entonces, en algún lugar donde he estado, que cierto, yo también estuve en Michel un tiempo, lo que se opta es un sábado se trabaja, otro sábado no. Entonces, tomar medidas para que la persona pueda tener su propio espacio personal y también ligado a su familia. Ya, pero si en caso la familia, la persona que trabaja, disculpe, también va a la empresa con cierto estrés y no sabe cómo aliviarlo, en la empresa cargan más estrés por distintos tipos de motivos, ¿usted cómo podría ayudarlos de la manera familiar y también laboral? Bueno, ahí podemos manejar los temas, como te digo, de salud ocupacional, podría estar ligado a pausas activas, ¿no? De repente a talleres de integración, que ayuda bastante en esos momentos solitarios y estrés, ¿no? Pero, claro, eso es algo que nos ayuda, aunque yo me entiendo un poco más a una perspectiva que sea más sostenible en el tiempo, o sea, que sea un estilo de vida que sea mucho más saludable para no entrar en ello, ¿no? Ok. La siguiente pregunta sería, ¿qué técnicas cree que son necesarias para una comunicación efectiva entre los integrantes del equipo? Ya, genial, esa pregunta me gusta. Hay una frase de una asistente social bien conocida, en el pasado ya falleció, que se dice, la comunicación es tan importante en las relaciones como el aire para respirar. Algo así es la frase de Virginia Satir, es muy buena en realidad. Y es necesario tener muy buena comunicación, y para esto es importante tener en cuenta de que siempre hay temas que pueden hacerla difícil, como por ejemplo, imagínate que en este momento hay ruido ambiental, ¿no? Te vas a distraer probablemente. Yo tengo que ser consciente de que muchas personas son proclives a veces no a entender algunas cosas por temas personales, temas externos. Uno, saber eso. Dos, el tema de cuando yo voy a solicitar algo, tratar de ser específica y a detalle, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo quiero un informe, quiero el informe ya, o sea, puede ser que tengamos un conflicto, porque yo no te estoy diciendo cuándo es ya. O sea, puede ser que para mí ya sea en una hora, puede ser que sea en la noche, puede ser que sea mañana, en una semana, no lo sé. Entonces yo te tendría que decir, quiero el informe para mañana a las 4 de la tarde, por ejemplo. Así es que yo ya tengo, y tú tienes mucha más claridad de qué es lo que estamos necesitando. Y también es muy importante pedir feedback, ¿no? Si yo sé que estoy dando una orden de repente un poco complicada, un poco compleja, preguntarte a ti, ¿no? ¿Qué es lo que estás entendiendo? ¿Me estás entendiendo? ¿Qué estás entendiendo, no? Para que tú me des, o sea, lo que has entendido y yo te corrobore y te diga, sí, eso es lo que te estoy pidiendo. Esas son algunas técnicas que podrían ayudar. Ok, y pasamos a la siguiente pregunta, que sería, ¿qué medidas tomaría ante una situación de conflicto? Ahí también va a depender, como casi todo, va a depender de qué tipo de conflicto, ¿no? En la mayoría de conflictos, de forma general, lo necesario siempre es solicitar a las partes involucradas su descargo. No es justo si es que de repente A tiene un problema con B, que yo solo cite a B para que me diga lo que ha sucedido. En este caso, a cada uno de forma individual lo cito para saber qué es lo que ha pasado, ¿no? Si es que hay testigos y ellos lo mencionan, también preguntarle a los testigos si es que han escuchado algo, han visto algo, para tener mayor certeza de lo que ha sucedido. Si es necesario, se da alguna amonestación, si es necesario, ¿no? Como un memorándum o algún otro tipo de amonestación. Y digo también depende, porque hay temas que son protocolizados por ley, ¿no? Como por ejemplo el tema de hostigamiento laboral, hostigamiento sexual, ¿no? Entonces eso tiene un protocolo a seguir, por lo que va a depender de qué tipo de conflicto. Si es algo que lo podemos manejar a mi criterio, ¿no? Como profesional, o es que ya hay una normativa que me dice cómo debo hacerlo. Ok, muchas gracias por su tiempo y por poder atendernos en esta entrevista. No, me dediqué con mucho gusto. Gracias.